Buenas tardes. Es un placer para nosotros en ECOSIC recibirlos a todos en esta jornada de charlas sistémicas que se ha emprendido para llevar a un poco más allá de la escuela, de sus alumnos, de todos nuestros cercanos, la filosofía del maestro Bert Hellinger. En esta oportunidad nos acompaña nuestra facilitadora Edith Puentes. Ella nos va a hablar sobre el hermano gemelar. Bienvenida, Edith. Es un placer para nosotros recibirte. Gracias, Carla. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por su espera y por su paciencia. Les doy la bienvenida. Yo soy Edith Puentes Plata, hija de Juan Evangelista Puentes Chaparro y Odila Plata Arenas. Soy la hija número 7 de 7 hermanos. 2 solamente llegamos a la vida y los otros 5 no llegaron a nacer. Les doy la bienvenida nuevamente y para que entremos en sintonía, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Cierren los ojos, por favor. Tomen una respiración profunda. Sintiendo el peso de su cuerpo sobre la silla. Sintiendo que ocupan un lugar. Vamos a inhalar por la nariz. Y exhalamos por la boca. Estando aquí presentes, en el aquí y en el ahora. Cada uno de nosotros ocupando un lugar que nos corresponde a todos desde el momento de la fecundación. Siguiente, por favor. Les doy la bienvenida a esta charla, Hermanos no nacidos, una mirada sistémica al gemelo evalescente y la vida del gemelo sobreviviente. Siguiente. Y vamos a empezar a hablar del maestro Bert Hellinger. ¿Por qué? Porque en la Escuela de Constelaciones Sistémicas Cuánticas ECOSIC nosotros trabajamos bajo el enfoque de la filosofía hellingeriana y por supuesto honramos lo anterior, honramos nuestro origen en la escuela que está relacionado con esta filosofía de vida que nos dejó el maestro Bert Hellinger. Él es un teólogo, sacerdote, filósofo, pedagogo, psicoterapeuta y humanista alemán. A lo largo de su vida, muy rica en experiencia, desarrolló las constelaciones familiares. ¿Y por qué decimos que tuvo una vida muy rica en experiencias? Bien, cuando él era adolescente, él estuvo en la Alemania nazi, porque él nació allí. A los 17 años tuvo que enlistarse como soldado. Él estuvo en combate. También fue tomado como prisionero de guerra, estuvo en un campo de prisioneros en Bélgica. Después, cuando él logró escapar de allí y regresar a Alemania, se incorporó en una actividad religiosa, en una orden religiosa, en la cual se ordenó también como sacerdote. Y después de allí, como él tenía unas ideas muy particulares, porque siempre tenía mucha curiosidad, y en sus pensamientos y en sus ideas era un tanto independiente y cuestionaba mucho. Entonces lo enviaron a Sudáfrica para que fuera como misionero a las tribus Zulú. Allí eso fue una bendición, ya que él estuvo durante 16 años con las tribus Zulú, compartiendo con ellos su cultura, aprendió el idioma, todos sus rituales, aprendió cómo ellos se desempeñaban en las interrelaciones dentro de la comunidad, porque ellos no se comportaban o no tenían las relaciones como un individuo como tal, sino la comunidad.
Y de allí vino parte de todo ese aprendizaje que sirvió como base a lo que él desarrolló en las constelaciones familiares. Posteriormente, él regresó a Alemania y por supuesto también por esas ideas que tenía, que eran un poco distintas del resto de las personas y siempre cuestionando, siempre buscando algo más. Entonces dejó de ser sacerdote. Y cuando dejó de serlo, también previamente allí en África él estudió pedagogía y al retornar entonces a Alemania empezó a estudiar otra serie de dinámicas, de herramientas, de terapias, entre las cuales podemos nombrar terapias de grupo, análisis transaccional, el PNL, la terapia primal, también, bueno, la psicopedagogía, terapia familiar, el PNL, entre otras. Y de allí eso fue la base para desarrollar esas constelaciones familiares que están basadas, como dice allí, en unas leyes naturales. Lo que pasa es que con el tiempo o dentro del entorno que vamos viviendo se nos va olvidando. Y esos órdenes son los que nos predisponen para que podamos fluir con el amor dentro del sistema familiar, porque nosotros todos y en todas partes formamos parte de un sistema y los sistemas no admiten ningún tipo de espacio vacío. Dentro del sistema familiar, el orden se organiza en las relaciones entre las generaciones y los individuos. No estamos aislados. La transgresión de cualquiera de estos órdenes trae consigo numerosas consecuencias, más bien difíciles de vivir. Y una frase muy conocida del maestro Bert Hellinger: con amor, solo con amor, no basta. Tiene que estar en orden. Continuamos. Aquí tenemos a nuestros directores, los directores de ECOSIG. Tenemos a la licenciada Milagros del Valle Ortega Vázquez y aquí tenemos un extracto de su currículum, de la vasta gama de herramientas las cuales ella maneja. Ella es licenciada en Administración, Mención Mercadeo, directora general y fundadora de la Escuela de Constelaciones Sistémicas Ecosistémicas, consteladora familiar según la Hellinger Ciencia, formadora certificada en constelaciones familiares CUDEC de México, maestra certificada en constelaciones fluviales, consultor clínico sistémico del Instituto Brigitte Champentier de Ries, practitioner en técnicas de PNL, directora del Congreso de Espiritualidad y Salud y coach místico internacional. Y actualmente, bueno, la Escuela de Ecosistémica actualmente se denomina ECOSIG, en la cual nuestro otro director es José Manuel Pérez Ortega, quien es constelador familiar según la Hellinger Ciencia, constelador y tallerista fluvial, creador y director de la Academia Magia para Sanar, Master Coach en PNL, especialista en psicopintura, especialista en metagenealogía, maestro Reiki, terapeuta psicosocial. Y aprovecho la oportunidad para dar las gracias a nuestro director José Manuel Pérez y a Magia para Sanar, ya que gracias a la plataforma de Magia para Sanar estamos llegando a todos ustedes con esta charla. Continuamos. El objetivo principal de la escuela es orientar, guiar, enfocar a nuestros estudiantes a certificarse como consteladores familiares, dar una mirada al ser humano como un sistema integrado en sí mismo, ver su proceso como una totalidad de vivencias, emociones y creencias, teniendo presentes sus sistemas familiares, sus relaciones laborales. La misión: aportar a este mundo en constante transformación una escuela bajo el enfoque del maestro Bert Hellinger que permita la toma de conciencia desde el enfoque sistémico a todos aquellos que se formen como consteladores familiares, siendo capaces de continuar su labor como terapeuta, coach sistémico y co-facilitador. Aquí vemos que esta filosofía, como decía al principio, el legado del maestro Bert Hellinger, esta es una filosofía de vida, porque no es solamente cuando estamos haciendo una constelación que la aplicamos.
sino como tiene un enfoque sistémico, lo aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida. La visión, ser una escuela de formaciones en constelaciones familiares de terapeutas, coach sistémico y cofacilitadores bajo el pensamiento sistémico hellingeriano, líder en Venezuela y Latinoamérica. Actualmente ECOSIC cuenta con más de 22 sedes a nivel nacional e internacional. Continuamos. Dentro de la formación como consteladores familiares tenemos una serie de talleres selectivos y estos talleres también están abiertos al público en general. Tenemos el taller de constelaciones fluviales, constelación de las mascotas, constelando tu mascota. También para sanar el niño interno, ríos de dinero, que tiene que ver con la prosperidad. Tenemos también el diplomado de psicopintura. Y allí a la izquierda tenemos el Congreso de Espiritualidad y Salud, donde también tienen la oportunidad de participar en estos congresos. Continuamos, por favor. Bien, ¿quién les habla? Me presenté al inicio, Edith Puentes Plata. De profesión, soy ingeniero industrial, consteladora fluvial y tallerista. Consteladora familiar según la Hellinger Ciencia. Me formé inicialmente, o lo que es mi básico y mi intermedio, con la escuela ecosistémica y posteriormente con la Hellinger Ciencia a través de ECOSIC, donde también me formé y actualmente soy parte del staff de la escuela como coach sistémico, como cofacilitadora y también soy coach místico internacional. Quizás ustedes se pregunten, con esto que les estoy mostrando, que básicamente es lo que está más enfocado hacia lo que tiene que ver con constelaciones, hacia lo que tiene que ver con el coaching, porque también manejo otras herramientas, otras terapias, y quizás se pregunten, con esto que les estoy mostrando, ¿qué relación tiene que ver o por qué soy yo quien les va a dar esta charla sobre el hermano evanescente y el hermano sobreviviente? Como lo dije al inicio, soy la hija número 7 de 7 hermanos y solamente 2 llegamos a la vida. Yo soy gemelar, ya les contaré más adelante un poco de mi historia y de mi aprendizaje, mi experiencia. Continuamos, por favor. Asentir. Asentir es un verbo que nosotros utilizamos con muchísima frecuencia, de forma permanente. El maestro Bert Hellinger nos dice que permanecer en el amor significa que todo es aceptado tal y como es. Significa que asentimos a ello tal como es y lo amamos tal como es, exactamente como es. Significa también que asentimos a la vida completa tal como es, a la propia vida tal como es, a la vida de los otros tal como es y a la creación tal como es, exactamente como es. ¿Qué es lo que nos quiere decir el asentir? El asentir va mucho más allá de la comprensión, es mucho más allá de una aceptación, no es desde la mente, es algo que va desde la mente al corazón. Es como dice allí, es tomar todo tal como ha sucedido, es sin tener ningún juicio, viendo todo tal como ha sucedido. Continuamos. Okay. Los órdenes del amor. Ya en ECOSIC hemos tenido hace unas semanas otras charlas gratuitas
en las cuales se ha hablado de los órdenes del amor. No sé si todos los que están en la charla, si están relacionados con las constelaciones familiares. Sin embargo, es importante que hagamos un breve repaso de lo principal relacionado con los órdenes del amor. El orden y la jerarquía. Esto tiene que ver con que cada uno ocupa un lugar y corresponde según el orden en que hemos llegado a la vida. Eso es lo que tiene que ver con el orden. Respecto a la jerarquía, nos indica que prevalece, es decir, que tiene prioridad lo que está antes de nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en la vida, digamos, en la línea de los hermanos, en la línea de los hijos. ¿Quién tiene mayor jerarquía? Nuestros padres. Y hacia atrás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y así sucesivamente. En cuanto a los hermanos, también en el orden y hay una jerarquía, porque debemos ir de acuerdo a al orden en que hemos llegado a la vida, a la fecha de nacimiento. La pertenencia, todos pertenecemos desde el mismo momento de la fecundación. Y muchas veces tenemos familiares, parientes que son excluidos y los excluimos bien sea porque hablamos mal de ellos, porque los rechazamos, quizás porque no los invitamos a participar en reuniones familiares o incluso porque se ha dejado de hablar de ellos, no se habla ni bien ni se habla mal, pero entonces también es como que si se perdieran en el tiempo, están también siendo excluidos. Y sin embargo, todos pertenecen independientemente de lo que hayan hecho. Y el tercer orden es el equilibrio y entre el dar y el tomar. Todo es un intercambio de energía y debe haber un equilibrio. Entonces hay un equilibrio en las parejas. De la única forma, lo que es distinto es entre los padres y los hijos, porque los padres nos dan la vida y nosotros la tomamos. Y no hay ninguna forma, digamos, como nosotros la podamos devolver, porque nosotros no podemos devolverle la vida a nuestros padres, pero sí tomando la vida tal cual como nos la han dado, haciéndonos cargo, haciendo algo útil con ella, entonces es como la forma en que los podemos compensar. Continuamos. Hermanos. Si vemos aquí este grupo de hermanos, ¿qué pudiéramos decir en cuanto al orden y la jerarquía? Allí los vemos que están como que en tamaños diferentes. Vemos que el más pequeñito es el que está de primero allí a la izquierda y uno de los más grandecitos, bueno, están como hacia el centro, hacia la derecha. Podemos observar que no hay mucho orden y no hay mucha jerarquía. Y eso nos sucede muchas veces. Muchas veces el hermano menor ocupa el lugar del hermano mayor o cualquiera de los otros lugares. Empiezan los conflictos, empiezan diferentes situaciones y todo tiene que ver porque no están ocupando el lugar que le corresponde. Pudiésemos decir que sí están en pertenencia porque están allí todos de diferentes tamaños, quizás hermanos allí de diferente, de papá y mamá, pero también hijos solamente por parte de papá, hijos solamente por parte de mamá. Aprovecho para decir que es importante que tomemos en cuenta que no existen los medios hermanos. Hay personas que dicen, no, ese es medio hermano mío. No, los hermanos están completos, ¿verdad? Porque si tú lo ves, su cuerpo está completo. Lo que decimos es hijo o hermanos por parte de papá, hijos por parte de mamá. Siguiente. Ok, allí vemos que no hay mucho orden ni jerarquía, pero sí hay pertenencia. Continuamos. Y allí en la segunda
imagen, ya un momento que me está por aquí comunicando la maestra, contactando. Ya continuamos. Okay, ya un momentico, disculpen, por favor. Deja la anterior, por favor. Ok, ahí en la segunda fila de los hermanos quizás pudiéramos decir que están en orden y jerarquía. Vemos que se mantiene la pertenencia, pero ¿será que en realidad están en orden y que se está respetando la jerarquía? Allí podemos ver que hay algunos espacios vacíos, ¿sí? Aquí estoy señalando con el cursor. Entonces, ¿realmente cada uno estará ocupando su lugar? Continuamos. Hermanos no nacidos. Tenemos allí, incluyendo a los abortos y a los gemelares evanescentes, en relación que también se incluye dentro de los hermanos no nacidos. Micrófono abierto, por favor, para que lo cierren, gracias. Y los gemelares evanescentes. Si todos pertenecen, si todos pertenecemos, ¿qué pasa entonces con los gemelares evanescentes? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué pasa con los otros hermanos? Y si yo vine a la vida con hermanos evanescentes, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué pasa allí con el orden, la jerarquía? ¿Qué pasa con la pertenencia? Continuamos. Gemelos evanescentes y gemelos sobrevivientes. Vivos y muertos, todos pertenecen. Aquí tenemos algunas imágenes características cuando se habla de evanescentes, porque generalmente están o estamos con muñecos que nos están acompañando. Continuamos. La siguiente, por favor. Debemos hacer entonces la definición de gemelo evanescente. Etimológicamente, gemelo proviene del latín gemellus, que significa nacido al mismo tiempo. Evanescente del latín evanescere, desvanecerse, que se esfuma, algo así como el humo en el ambiente. Gemelo evanescente es un gemelo que se desvanece, que se desaparece. Ahí en la imagen tenemos un ecosonograma donde se observan dos cavidades o dos bolsas donde hay unos fetos. Sin embargo, allí podemos observar que el de arriba hay ya como una parte más oscura y lo que corresponde al feto como tal es más reducido comparado con el que está en la parte de abajo. Tenemos entonces que el gemelo evanescente, un gemelo que se desaparece. Siguiente. Algunos datos. Tenemos que los mamíferos, la mayoría traen al mundo más de un hijo en cada parto. Pudiese suponerse que la especie humana también pudiese traer más de un hijo al mundo cuando tiene un parto. Sin embargo, la mayoría solamente traen a la vida uno en cada parto. Hay estudios médicos que indican que 1 de cada 8 o 10 embarazos
inician múltiples, principalmente embarazos de mellizos, también de gemelos, trillizos, cuatrillizos. Adicionalmente, hay nuevos estudios científicos y cada vez es como que es más frecuente y más normal que hayan embarazos que inician de forma múltiple, pero que solamente llegan a la vida o llega a la vida uno solo. Muchos iniciamos, y me incluyo, la vida en una gestación múltiple, pero solamente uno de nosotros llega a la vida. En la actualidad también con los tratamientos de fertilización se está dando con mayor frecuencia este tipo de embarazos o gestaciones múltiples y por ende, como no todos los embriones se gestan y llegan a la vida, se están dando más estos casos de los gemelos evanescentes y de los gemelos sobrevivientes. Esto no se conoció la primera vez que fue visto, fue por el doctor Walter Stockel, un ginecólogo alemán en 1945. Sin embargo, aproximadamente 40 años después, cuando ya empezaron a surgir las máquinas de ultrasonido, posteriormente los ecosonogramas, o como ahora se pueden ver en varias dimensiones, a colores, es que se está teniendo una información más precisa, más concreta de estos gemelos que se desvanecen, ya que pueden ser vistos en las imágenes de los ecosonogramas. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las causas? Existen muchas teorías. A nivel científico, en general, los médicos dicen que tiene que ver con problemas a nivel de los cromosomas. Sin embargo, no ha habido realmente a ciencia cierta una teoría que realmente pueda ser confirmada, ratificada, o que con el paso del tiempo se pueda demostrar científicamente que haya una gran cantidad de casos en los que se pueda decir que en realidad X situación es la causa o el motivo por el cual los gemelos se desvanecen. Físicamente, ¿cómo lo podemos diagnosticar? En los embarazos que son por fecundación in vitro, porque como sabemos, se hace la fecundación de varios óvulos, se implantan, pero no necesariamente todos llegan a la vida. Entonces, allí esos óvulos fecundados cuentan también, porque como lo dije al inicio, explicando los órdenes, todos pertenecemos y tenemos un lugar desde el momento de la fecundación. Otra forma de poder verlo físicamente es en las ecografías, que muestran que hay un embarazo múltiple y después cambia, desaparece. Puede haber, cuando se está en el primer trimestre del embarazo, un sangramiento. Quizás le dicen a la mujer para que tenga un reposo, que es normal, que es natural, que sucedió, pero resulta que cuando sucede un sangramiento en el primer trimestre del embarazo, por lo general es porque uno de los gemelos ya ha muerto y entonces está saliendo. Quizás una persona dice, no, mi mamá tuvo un conato de aborto, pero yo nací. Cuando hay conato de aborto, también estamos ante la presencia de un gemelo evanescente. Y en las imágenes podemos ver, por lo menos en la primera, que está el bebé, que a pesar de que en la cuna tiene suficiente espacio, se acomoda solamente hacia un lado. ¿Por qué? Porque inconscientemente está dejando el espacio de su gemelo. Y en la imagen de abajo vemos a la niña durmiendo acompañada con un osito de peluche. Siguiente, por favor. Físicamente también puede darse que el nacimiento se da antes del tiempo que se tiene según las cuentas, pero el tamaño es mucho menor para la fecha. Esto se da porque al haber más de un feto en el útero,
el espacio es más reducido y no se desarrolla por completo como debiese ser. Y cuando sucede en el segundo y tercer trimestre, ya físicamente hay mayor evidencia del gemelo evanescente, porque puede haber una placenta alargada o una cantidad de fetos en el útero que no es igual a la cantidad de espacios gestacionales, como lo estamos viendo en la primera imagen. Incluso hay un documental en YouTube de National Geographic donde se ve esta información o esta imagen, donde allí hay 3 espacios gestacionales, pero solamente hay 2 fetos. Igualmente en la imagen de abajo vemos que hay 2 espacios, pero que ya hay uno reducido. Y también puede darse porque hay una segunda placenta o una placenta con protuberancia. Muchas veces los médicos, y eso se encuentra en las documentaciones como tal, donde investigaciones científicas o reportes de los médicos, donde indican que lo han visto, sobre todo en el primer trimestre, quizás han visto que hay otras bolsitas, otros espacios gestacionales, y ven que desaparece uno de los embriones, uno de los fetos, pero ellos no le dicen a la madre. ¿Por qué? Porque van a tener que decirle a la madre, eran 2 o eran 3 y ahora solo hay uno. ¿Qué significa eso? Que el otro o los otros murieron. Eso es un duelo. Cuando pasa en el segundo y tercer trimestre, podemos ver que sí la huella es mucho más profunda y mucho más evidente. Entonces, para la madre es un gran dolor, es un duelo, porque es la pérdida de un hijo. Igual eso está también en su alma, su corazón también lo sabe. Y por supuesto no es fácil para una madre convivir con ese duelo y además entonces estar preparada y tener la fortaleza para poder llevar a buen término el embarazo con sus otros hijos o su otro gemelo. Continuamos. El gemelo sobreviviente o solitario. Aquí hablamos de los que hemos llegado a la vida. ¿Cuáles son las características? Físicamente puede haber un teratoma. ¿A qué se refiere un teratoma? El teratoma es como una especie de quiste o de tumor que generalmente presenta huellas o evidencias de dientes, de quizás de cabellos o de huesitos de ciertos tejidos. Puede haber también un feto momificado porque se va comprimiendo, se va absorbiendo y se recoge y queda allí dentro de la placenta. Cuando es en el primer trimestre, generalmente se desvanece y o la mamá lo absorbe o lo absorbe el otro gemelo. Y en el sobreviviente podemos ver los casos de los órganos duplicados, por ejemplo, 2 úteros, 3 riñones. En los hombres pudiese darse el caso de 3 testículos, además de, por supuesto, 3 riñones, dedos adicionales, aunque los dedos adicionales pueden ser por otras causas. Como lo tenemos allí en la imagen, piezas dentales supernumerarias, huesos adicionales. Tenemos allí también otra de las imágenes que nacen con tetillas extra. Incluso hay oportunidades que se desarrolla una mama completa que pudiese estar en cualquier parte del cuerpo o quizás debajo de una axila. Estas son evidencias físicas de un gemelo sobreviviente que absorbió a su otro gemelo. En la otra imagen que tenemos allí, voy a señalar por aquí, esto es un caso que ocurrió el año pasado en Estados Unidos. Una señora estaba embarazada, se sabía que eran gemelos. De hecho, aquí la imagen que está del ecosonograma es en la semana 12, donde ya se evidencia que hay una bolsita, un saco gestacional que está reducido. Allí ya no está el bebé. Y está el otro espacio que sí corresponde a la bebé que está en la imagen a la izquierda, que sí nació. Pero lo curioso de este caso es que la bebé nació con como una mancha que es exactamente igual a la mancha de la última vez que digamos que se tuvo imagen de ese gemelo.
Esto es parte de las evidencias que ahora con la tecnología, con los avances que vamos teniendo, nos van corroborando estas evidencias de esos gemelos que se han desvanecido y con los que hemos estado en el útero. Continuamos. Emocionalmente, los gemelos sobrevivientes solemos vivir con una sensación de vacío, de soledad, una melancolía o tristeza de fondo a pesar de vivir sucesos felices. Podemos seguir quizás de viaje, disfrutar o estar en una fiesta, estar en una reunión, compartimos, disfrutamos, celebramos, pero hay un vacío, hay como una insatisfacción, hay algo que nos cuesta describir de por qué no, estamos tristes o también nos podemos sentir culpables. ¿Por qué nos sentimos culpables? Porque inconscientemente tenemos esa idea de que por causa nuestra, nuestro hermano murió. Nos sentimos culpables de que nuestro gemelo murió. Podemos tener el sentimiento de ser diferente. Es algo así como que no conseguimos el lugar en nuestra vida, no encajamos. Y cuando hablamos eso del lugar en la vida, podemos hacer referencia porque si cada uno de nosotros ocupa un lugar, ¿qué pasa entonces? Aquí vamos a ver, sí, creo que sí se ve allí en la cámara. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, si venimos acompañados, pero el gemelo como se desvaneció, no lo tomamos en cuenta? Pudiéramos entonces se rueda y va a estar ocupando el lugar del otro hermano. También se va a rodar, y si es que hubiese venido también acompañado, pero tampoco lo tomamos en cuenta, vamos a estar teniendo espacios vacíos dentro de nuestro sistema familiar. Y cuando las pérdidas están entre los hermanos, vamos a ocupar el lugar que no nos corresponde. Y sabemos por el enfoque de los sistemas, por el enfoque transgeneracional, las constelaciones familiares, que cuando no ocupamos el lugar estamos incurriendo en uno de los desórdenes y por supuesto hay consecuencias. A nivel de pensamientos, una de las características es que estamos en esa búsqueda de la propia identidad, quién soy. Porque claro, cuando yo ocupo un lugar diferente, estoy tomando el destino de ese hermano. Y eso incluye tanto a las pérdidas que puedan haber antes de nuestro nacimiento, como así nuestros gemelares son mayores que nosotros. Porque vamos a tomar el destino de ellos. Porque como nos dicen, por ejemplo, en mi caso, yo toda mi vida creía que era la segunda. Cuando empecé las constelaciones familiares, de pronto resulta que yo era gemelar, entonces no era la segunda. Mi hermano también vino gemelar, entonces me fui rodando. Y con el tiempo, porque no es fácil asentirlo, no es fácil asimilarlo, por eso que llevamos un acompañamiento también dentro de la escuela para poder ir asintiendo nuestra historia y tomarla tal como es. Yo vivía o viví durante muchos años la vida de mis otros hermanos. Eso, por supuesto, tiene en cierta forma ciertas ventajas. Esos son regalos de yo haber ocupado los lugares que no me correspondían. El hecho de yo haber ocupado el lugar de mis hermanos, aprendí, porque hay como una lucha para poder lograr los objetivos, lograr las metas, porque claro, no estoy en mi lugar, estoy tratando de ser alguien que realmente no soy. Y quizás lo que me gusta no lo puedo hacer porque hay una fuerza que me impulsa o que nos impulsa a hacer algo distinto que realmente corresponde a la vida de ese hermano. Cuando lo descubrimos, cuando nos vamos dando cuenta, cuando encontramos realmente cuál es nuestro lugar, es que podemos empezar a tener los regalos que nos corresponden al estar allí donde realmente nos corresponde, y también porque le estamos dando el lugar y la pertenencia a aquellos seres, a aquellos hermanos que no llegaron a la vida, pero que igualmente pertenecen y tienen su lugar. También a nivel de pensamientos está esa búsqueda para decidir una profesión, que es lo que hago en mi vida.
qué es lo que quiero hacer. Dificultad en relaciones interpersonales de pares, amistad, pareja, incluso con mamá. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos la vida en el útero con un hermano, esa es nuestra primera relación de vida. Y el hecho de no venir con nuestro hermano gemelar, además de esa culpa inconsciente, es también como que tenemos una pelea con mamá. Y eso también nos trae ciertas dificultades y tenemos conflictos con mamá. Pero tiene que ver con eso y por supuesto lo vamos trabajando. A nivel interpersonal y de pareja también amistad, porque inconscientemente cuando no lo sabemos, estamos buscando a ese hermano que nos falta, que nuestra alma sabe que existió y lo estamos buscando. Entonces, por eso, por supuesto, se generan conflictos también. Continuamos. A nivel de las acciones, también se nos presentan historias de dolor profundas en el transgeneracional que refuerzan la pérdida. Porque por supuesto, al haber espacios vacíos, a nosotros, sin saberlo, ocupar el lugar que no nos corresponde, estamos tomando destinos adicionales. Las despedidas nos cuestan muchísimo. También no nos apegamos o tenemos la tendencia a no apegarnos a las personas, a las relaciones. ¿Por qué? Porque es que si llega el momento de una despedida es muy doloroso, nos cuesta mucho, no solamente de personas, sino también de lugares. Tenemos cambios repentinos de humor, como está ya en las imágenes. Podemos estar muy bien, contentos, y en menos de 5 minutos, sin ningún motivo, sin ninguna causa, nos puede cambiar el humor y ponernos de mal humor. Viceversa también, podemos estar de mal humor por la razón que sea, y sin ningún motivo, sin que la situación que nos haya ocasionado el mal humor se solvente, nos ponemos contentos y estamos muy bien. Algo así, algunas personas pudieran decir como que tenemos un comportamiento bipolar, pero en realidad es porque estamos como con esas diferentes personalidades, porque también tenemos como diferentes personalidades y muchas veces tenemos situaciones extremas. Por ejemplo, podemos tener algo muy sofisticado, pero nos vamos al otro extremo de algo que sea más rural, más al campo. Entonces, estamos también en los extremos, no como que el punto medio, sino que nos vamos por las dos puntas. Hablamos en plural. Eso es normal y natural, porque también tenemos dentro de nosotros como que superamos varias personas. Cuesta tomar decisiones. ¿Por qué? Porque también cuando no lo sabemos, estamos como que cada uno de los gemelos tiene su personalidad y hay algo que le gusta o hay una opinión diferente. Tenemos esa situación de indecisión. En cuanto a lo laboral, trabajamos por dos o a veces trabajamos por más personas. Aquí hay un micro abierto. Una semana después, el papá quiere estar aquí. Trabajamos de más. Una de las ventajas de tener gemelar, digo ventaja, porque cuando ya lo asentimos y sabemos que es parte de nuestra vida y con esos regalos que hemos tenido, podemos hacer varias actividades totalmente distintas de forma simultánea. Y dentro de la escuela, para ciertas actividades, en mi caso, ha sido una ventaja, porque podemos o he podido participar en diferentes actividades llevándolas de forma paralela que sean distintas, pero es parte como de una habilidad que se desarrolla cuando ya tenemos esa conciencia. También vamos tomando la conciencia, ya yo saber que soy gemelar y que puedo trabajar por dos o por más personas, tomo la conciencia porque es muy fácil que cuando me dicen, por ejemplo, ay, vamos a hacer tal actividad, hay que hacer tal proyecto, ay, yo también quiero, y alguien llega con otra cosa, yo también quiero participar en eso. Tomo conciencia para poder equilibrar
el tiempo o cuáles son las prioridades y no recargarme con todo ese trabajo de 2 o más personas, que fácilmente lo hacemos de forma inconsciente si no estamos observadores de nosotros mismos. Continuamos. Tenemos aquí algunas imágenes que quizás ustedes las han vivido o las han visto en sus hermanos, en sus hijos o en otras familias. Los bebés durmiendo siempre acompañados con algún muñequito. Una característica también del gemelo sobreviviente o solitario es que podemos estar solos, porque realmente hay momentos en que sí, cuando no estamos conscientes, podemos sentir esa soledad, ese vacío. Pero ya teniendo la conciencia, sintiendo nuestra historia, podemos estar solos, no nos aburrimos, siempre tenemos algo que hacer, algo en que ocuparnos, algo para desarrollar, algo para crear. Podemos hablar solos, o quizás hay muchos niños que de pequeños hablan solos con amigos imaginarios y en realidad lo que están hablando es con esos gemelos que no llegaron a la vida. Y la imagen que tenemos a la derecha de esta niña con la mascota es porque también muchas veces las mascotas llegan a nuestras vidas y representan, o digamos que de alguna manera sustituyen, representando a ese gemelo que perdimos. Y eso lo vemos nosotros cuando hacemos el taller de Constelando a tu Mascota, el taller fluvial. Seguimos. Dice Jesús que a las 5 tengo que hablar del paquete y ahí le quito el número. Me escribió y le dije, pero bueno, pero quítale el número del teléfono porque eso yo puedo. Y me gustaría verles por el chat. Ahora allí me están diciendo que van a constelar a Tito. Sí, estén atentos para cuando hagamos el taller de Constelando a tu Mascota. Me gustaría leerles por el chat si alguno de ustedes, alguno de los presentes, han vivido esta experiencia. Para mí ahora es algo de humor. Las medias y los calcetines huérfanos. Y como está allí esa mamá, los misterios más grandes del mundo, de verdad que no lo entiendo. En mi caso, me sucede. Y digo me sucede porque todavía aún me sucede. Esos calcetines, esas medias, que aunque uno las meta en una bolsa en la lavadora, la bolsa misteriosamente, así tenga un cierre, una cremallera, se abre, desaparecen los pares, porque cuando los vamos a unir, los pares están incompletos. Hay algunos que dicen, no, es que la lavadora se los comió, pero es que pueden desarmar la lavadora y no aparecen. En mi caso también, en el caso de las mujeres, los zarcillos. Yo zarcillos tengo, zarcillos huérfanos por montones. Los ganchitos del cabello también se desaparecen. Con respecto a las medias, en una oportunidad, como se me desaparecían y nunca tenía pares completos, según yo, tenía la solución perfecta. Compré varios pares idénticos, medias blancas. Entonces allí no había, según mi pensamiento, no iba a tener ningún problema con las medias. Pero ¿qué les cuento? Que después que la primera vez esos pares de medias, ninguno hacía juego con ninguna media. Porque había unas más cortas, unas más largas, unas se habían estirado por encima donde está la liga, donde está el elástico, otras eran más largas o se habían deformado los tobillos, o sea, los talones. Era una cuestión sorprendente que allí ya yo llegué a la conclusión que, bueno, no puedo hacer nada, simplemente eso forma parte de mi vida y sé ahora con conciencia que de alguna manera pues allí se están manifestando mis hermanos gemelares. Y con los zarcillos también igualmente. Tengo varios que a veces lo que hago es hacer combinaciones.
a lo mejor zarcillos del mismo tipo, pero colores diferentes y me los pongo sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Voy a leer aquí un momento algo de cosas que están hablando, comentando por el chat. Vamos a ver por aquí. Yulaima. Ok, vamos a ver. Aquí alguien, Yamila, dice que todo lo que digo describe a su esposo. Ok, ya sabes entonces que vino con un gemelar y quizás a veces cuando te trata quizás como una amiga o una hermana, ya sabes que inconscientemente pues está buscando a su gemelar. Mamá tuvo una bebé, nació y a los días murió. Hermana antes de mí y nunca se honró. Ok, mi amor, estás a tiempo de hacer esa honra, porque eso es lo que hacemos también dentro de las constelaciones familiares. Vamos encontrando quiénes son, identificando quiénes son nuestros excluidos y le vamos dando su lugar. Y también es importante para esos hermanitos que sepan cuál es el lugar, para que entonces también ellos puedan tomar la fuerza que les corresponde del lugar donde deben, que realmente les pertenece. Por aquí me dice, todavía hablo dormida y tuve amiga imaginaria. Yo tuve una pérdida, mi primer hijo de 2 meses, eso dolió mucho, pero sí lo constelé. Ok, mi amor, y eso también es un duelo que a veces lleva su tiempo y lo importante es siempre estar dándoles el lugar, honrarlos, porque no es solamente constelarlo y ya como que se acabó, no. Por eso que yo también hablo y estoy dando esta charla sobre mis hermanos evanescentes, porque yo vine acompañada de 2 y eso lo descubrí como un año después, 1 o 2 años después, que me gradué como consteladora familiar, porque no es fácil asumirlo, pero vamos asintiendo la historia y vamos viviendo de una manera diferente. Me sucede por aquí Marjón, me sucede el tema de los calcetines, que no los encuentro, tengo una mancha grande en la pierna que no lo tiene nadie. Eso es una característica como lo mostraba en la imagen de la bebé en Estados Unidos. Eso suele pasar, que nadie tiene, también hay ciertos lunares que nadie los tiene, pero hay una persona que los tiene y allí puede estar esa manifestación física del gemelar. Suelo dormir abrazando una almohada, correcto, he sentido vacío, soledad, sentimiento de culpa, rechazo. Actualmente mi gata súper apegada. Bienvenido, Mayor, al mundo de los gemelos sobrevivientes. Me pasa eso con las medias, por aquí Aileen, me pasa eso con las medias y no entendía, porque vivo sola y siempre me falta una y no había nada en la ropa sucia. Ok, ya lo sabe, mi amor, ese misterio ya está resuelto. Esa es una manifestación del gemelo sobreviviente. De hecho, a mí con las medias me ha pasado, de las que son como tipo plantilla, que a veces, esas son las más recientes que tengo, a veces la meto uno dentro de la otra, supuestamente, para que no se me pierdan, no se desaparecen las dos. Igual con los zarcillos que son de arito, las argollas, también me pasa que si las dejo sueltas, quizás se desaparece una y yo digo, bueno, claro, es que estaban sueltas, pero también me ha pasado que las coloco una enganchada con la otra y se desaparecen las dos. Entonces ya yo, bueno, respiro, no aparece, bueno, busco otra y aparecerán si es que aparecen, si no, está bien. Mamá tuvo una bebé, nació a los días y murió. Hermana antes de mí y nunca, ok, ya entre mis hermanos no hay armonía. Ok, Jacqueline, ahora más tardecito vamos a hacer un movimiento para hacer esa honra y también ya ahora tú lo sabes, claro, si murió antes de ti, ya estamos hablando de otra pérdida, pero igual los honramos. Por aquí Sofía, siempre de chiquita le decía a mamá que si yo tengo una hermana gemela, se la había quitado en que se la habrían quitado en la clínica porque era más bonita que yo y por eso se la habían robado a mi mamá. Decía una ocurrencia, a veces le decía a mamá, mi primer nombre soy yo y mi segundo nombre es mi hermana. El alma sabe, el alma tiene esa información. Y allí tú estás hablando de esos 2 nombres y eso sucede también. A mí muchas veces me llaman, aunque mi nombre es Edith, muchas veces me dicen, tú no tienes cara de Edith.
no sé, como es una persona con cara de Edith, pero generalmente me combinan el nombre con otro y hay temporadas que me llaman por un nombre particular. Al principio, cuando yo era adolescente y sucedía eso, me molestaba muchísimo porque yo decía, mi nombre es Edith. Pero bueno, ya ahora yo comprendo por qué y respondo a ese otro nombre. Yo siempre quería comprar todo de 2 pares, ya vamos para allá Yolaima, Vanessa. Desde pequeña siempre dormí con una muñeca abrazada, luego el oso, de adulta con la almohada, debo dormir abrazando algo. Sospecho por eso, por algo que salió en una constelación, un hermano aparentemente que no llegó a la vida. Si el campo te lo mostró, mi amor, así es. Las tareas las hago dobles en Android. Marion, cuando niño jugaba solo hablando con los niños, hablas solo, claro, y ahora ya sabes que no estás hablando realmente tan solo. Hablamos en voz alta también y nos respondemos. Liceida, esto me describe, pero no sé si soy gemelar. ¿Hay manera de saberlo? Sí, eso hay manera de saberlo. De hecho, si ya tienes, te identificas con varias de estas características que he mencionado, puedes tener la seguridad de que viniste gemelar. Mi hijo siempre vota una media. Bueno, mi amor, ya tú sabes, Alice, que no es tu hijo el que la vota. Porque te puedo decir de mí que de niña me colocaban zarcillos de los abridores, que son fuertes, la presión, y yo amanecía sin un zarcillo. Desarmaban la habitación y el zarcillo no aparecía. O sea, yo me acostaba con los 2 zarcillos y amanecía con uno solo. Mi mamá peleaba muchísimo conmigo porque yo, según, los botaba. Pero si yo me acostaba a dormir, ¿cómo los podía botar? Bueno, ahora sé por qué. Por parte de su papá hubo una pérdida de un hermano que tuviera la... Ok, mi amor. Ajá, las pérdidas sí ya es otro tipo de hijos no nacidos. Igualmente los honramos y pertenecen. Los zarcillos, Sofía, los zarcillos a cada rato. Esa es una buena opción, comprar varios pares iguales, cuando los pierdes, busca y sustituye. Exacto. Ya uno ya sabe, uno no se mortifica, no pasa malos ratos, simplemente uno le da la vuelta. Cambio de humor en fracciones de segundo. Así es. Por eso hablaba que es como que si fuéramos bipolares. En la empresa o con mis compañeros de trabajo más cercanos, suelo explicarles ese comportamiento que lo puedo tener eventualmente. Entonces ya ellos saben, no les digo, no, estoy ahorita con mis gemelares. Entonces bueno, se quedan tranquilos y me dejan tranquila y después me preguntan, ya se te pasó, ya estás tú. Porque parte de convivir, parte de sentir la historia. Yulaima, yo soy gemelar sobreviviente, fue hermoso saber que tuve un hermano gemelar porque entendí muchas cosas, es un regalo maravilloso, así es. Mónica, nací como una, al comenzar esta charla, se me cayó un zarcillo y no encuentro. El transformador, infiero que tal vez, posiblemente, abrazas algo a dormir. Hija duerme con el peluche. Ajá, están trabajando. Cambia de humor rápido, compró ropa doble. Ajá, otro oficio, vamos a ver allí. Ok, para el oficio, cómo fluir en la vida, pues allí hay movimientos que vamos viendo. Por aquí también me dicen que no es gemelar, pero te identificas con la mayoría de las cosas. Como yo lo había comentado, a mí al principio me costó muchísimo. Incluso se hicieron algunos movimientos porque habían ciertas situaciones que sucedían que todo indicaba que yo era gemelar, pero dentro de mí, y así lo expresaba, había como una resistencia que era yo solamente. Y por supuesto el campo no me lo mostraba, hasta que poco a poco me lo fue mostrando de diferentes maneras y lo asentí. Una vez que lo asentí, ya he podido tomar mi historia y poder cómo es eso. Muy bien. Me encanta leerles, me encanta compartir y que sepan que no están solos, que esto es, digamos, un poco más común de lo que se cree. Y como lo comenté hace un rato, gracias a los avances tecnológicos, es que esto se está pudiendo ver y se está dando.
Aileen, siento dolor cuando hablo del gemelar, te dieron ganas de llorar. Llora, mi amor. Llora, que llorar es sano. Y para nosotros, los que somos consteladores familiares, ese llanto es diferente, es de liberación. Muy bien, vamos a respirar un momento. Inhalamos y botamos por la boca. Continuamos, por favor, Carla. Bueno, aquí hay parte de las características de algunos de quienes leí en el chat. El gemelo sobreviviente también. Podemos tener 2 profesiones o 2 oficios, o quizás más. Cuando vamos de compras, es como que inevitable que comprar 2 de diferentes colores o del mismo color. Puede ser que la persona tenga 2 carros, 2 casas, quizás como está allí, 2 juegos de colores, cuadernos. En mi caso, generalmente, como somos 3, mis 2 gemelares evanescentes y yo, por lo general ando con 3 bolsos, con 3 carteras, o no carteras, sino una cartera y 2 bolsos adicionales. Y a veces, si tengo una sola, quizás alguna de mis amigas me dice, qué raro que estás con uno solo. Y yo me quedo callada o simplemente comparto, bueno, porque no has visto que dentro de la cartera o dentro de ese bolso tengo varios estuches. Entonces siempre tengo 3 o más cosas. También tenemos allí, que ya lo hemos hablado y ustedes también lo han compartido en el chat, el dormir con algún peluchito. Quizás algunos con una almohada, quizás algunos con una frazada. Y sobre todo cuando somos niños, no nos gusta, pero por nada del mundo, que mamá nos quite el muñequito, el peluchito o esa frazadita. No importa lo sucia o lo sucio que esté el muñequito o esa frazada o esa almohadita. Porque inconscientemente, claro, allí está la representación de nuestro hermano, y que nos los quite mamá o que nos digan que tengamos que dejarlo, o que no nos lo podemos llevar de viaje, por ejemplo, es algo muy difícil para el gemelo sobreviviente o solitario. Continuamos. Por ahí alguien preguntaba si va a quedar grabada. Sí, es correcto. Esto está siendo grabado y posteriormente se va a subir al canal de COSIC en YouTube. Por aquí una frase de Peter Burke. La descendencia y el árbol guardan la memoria, incluso de los que no han nacido. Su existencia se manifiesta en los síntomas y los destinos de los familiares. ¿Se recuerdan cuando les mostré con los muñequitos, los figurines de colores? Cuando ocupamos el lugar que no nos corresponde, y es en mi caso, podemos tener diferentes manifestaciones. Porque, por ejemplo, pudiese ser a nivel de salud, o quizás porque nos cuesta muchísimo lograr nuestros objetivos, nuestras metas, cuando no ocupamos nuestro lugar. Porque como decíamos al principio, de las palabras del maestro Bert Hellinger, solo con amor no basta. Continuamos, por favor. Muy bien. Vamos a hacer una meditación. Si has identificado que tienes varias o muchas de estas características, ahora sabes que viniste acompañado, que eres un gemelo sobreviviente, que tienes un hermano evanescente que también forma parte de tu vida, que también pertenece, porque nosotros formamos parte de un sistema familiar, y el sistema familiar no admite espacios vacíos. Y sabemos ahora, también por las otras características que les he mencionado, o por esos misterios, por ejemplo, de las medias huérfanas, de los zarcillos, quizás los lápices, los bolígrafos que se nos desaparecen,
que no es un misterio, lo podemos vivir de manera diferente con esa manifestación de nuestros gemelares. Vamos a hacer una meditación. Carla, por favor, no sé si podemos colocar la música o si intento colocarla por aquí. Tú me dices, por favor. Por allí hay un micrófono abierto. Ok, vamos a ver si podemos colocar por aquí la música. Vamos respirando, por favor. Carla, ¿me avisa, por favor, si se escucha? Sí se escucha, mi amor. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Voy a bajarle un poquito. Activa tu audio. Gracias. Cerramos los ojos y respiramos, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y vas a seguir mis palabras. Hoy reconozco que tengo un duelo, que lo he estado viviendo, sin saber que esa era la tristeza, el vacío, la añoranza. Era por la muerte de mi hermano o mi hermana gemelar, que se desvaneció a mi lado. En este duelo, ahora consciente, reconozco que hay separaciones. Reconozco que él o ella, al igual que yo, decidió vivir esto conmigo para crear este vínculo. Viví una experiencia con mi gemelar o mis gemelares y esa experiencia es el mejor regalo. Mi reto, seguramente el que escogí en esta vida, es transformar ese dolor, ese vacío, esa pérdida en alegría, en vivir y estar al servicio de la vida, honrando así su destino. No conozco ni tengo por qué saber los porqués. Ahora me visualizo en el vientre de mamá con mi gemelo o gemelos. El alma lo sabe. Nos miramos y le digo, soy inocente. No estaba en mis manos mantenerte con vida. Yo era muy pequeña. Respiro. Nos miramos y escucho que mi gemelo o mis gemelos me dicen,
¿sabes? Mi alma es muy vieja y estuve contigo el tiempo necesario para asegurarme que vinieras a la vida. Respiro y manteniendo los ojos cerrados, me ubico en el tiempo presente. Respiro. Ahora sé que tuve la bendición de iniciar mi andar en esta vida contigo o con ustedes a mi lado. Y a pesar de que te hayas ido o se hayan ido, hoy puedo caminar solo, sola, libre, alegre, recordándote siempre. Gracias, te amo, siempre te llevo en mi corazón. Respiramos, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Y a tu tiempo, cuando te sientas listo o lista, abres tus ojos y regresas al aquí y a la hora. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Alguien que quiera compartir abriendo su micrófono? Vamos a escuchar unas 3, 4 personas. ¿Quién quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Hola. Hola, Omaira. No, soy Yamila. Hola, Yamila. ¿Te escucho, mi amor? Muy linda la meditación. La estaba haciendo tranquilita y de repente me quedé dormida. Me despierto en conciencia cuando tú dices, lleguen a la aquí y a la hora. Ya estaba acostada en posición fetal. Dije, Wow, bueno, está bien, qué pues. bello, hermoso, hermoso. Perfecto. Gracias, movimiento, de verdad. tal cual como es, así es perfecto. Así es. Gracias, mi amor. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hice la meditación, me salieron unas lágrimas, estoy súper emocionada porque hace un mes descubrí que era gemelar Okay. y todas las cosas que pude concretar con esta charla y con la meditación ahorita complementó lo que he venido trabajando durante un mes. Y te puedo asegurar que en esta meditación pude verme yo en forma de hombre. Fue algo mágico, bello, hermoso. Y me dio como decir la respuesta de lo que escribí, que dije que yo constelé y yo siempre hago cosas, dos cosas, doble cosa. Yo soy terapeuta en medicina china y soy profesora de arte. Okay. Y bueno, no sé, en ese momento me dijo pinta, solo pinta. Ok. Y bueno, me siento muy agradecida y esa fue la experiencia que quise compartir con ustedes. En verdad, gracias, gracias. Hermoso, gracias por compartir. No sé si quizás a ti te gusten las herramientas o quizás los carros rústicos o las camionetas, porque en mi caso viene acompañada con 2 gemelares, uno es varón y el otro gemelar es una hembra.
tengo entonces en mí como esos extremos también, porque por ejemplo, todo lo que tiene que ver con herramientas o con reparar me apasiona, me encanta, lo disfruto, pero por supuesto tengo que, o ya con la conciencia, a veces igualito lo disfruto y digo, hermanito, aquí estoy contigo, vamos a disfrutar de estos arreglos o de estas herramientas. Pero también pues con conciencia tomo mi energía femenina. Igualmente pues por supuesto me encantan los maquillajes artísticos, lo que son las lentejuelas, el bordado, es parte como de esos extremos también. Sí, me gustan mucho también los carros rústicos, a veces las cosas de reparar. Quiero a veces yo hasta como reparar las cosas, o quítate tú, yo lo hago mejor que tú. Me pasa a veces. Así es, así es. Ya ahora sabes porque cuando tengas esa sensación, ese impulso, bueno, respiras y ya sabes que allí está presente tu hermanito y de vez en cuando lo puedes hacer con esa conciencia, honrando lo que está allí presente. A veces hay situaciones, en algunos casos, que necesito la fuerza del hombre y no tengo a ningún caballero cerca de mí, entonces acudo a mi gemela, le digo, bueno, a tu presencia aquí, ayúdame, necesito de tu fuerza. Ok, lo ¿Alguien más que tendré en quiera? cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Quién más gracias, quiere gracias. compartir? Buenas noches, me gustaría compartir Buenas mi noches, experiencia. Te escucho, mi amor. Bueno, en mi caso, mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, sí tuvo un sangrado que parecía que era como que si me iba a perder en ese sangrado. Fue sangrado abundante, abundante, abundante. Yo tengo 36 años y en ese momento creo que no sé si no tenía los recursos económicos para hacer ecografía o simplemente las personas no decidían hacer ecografía. O sea que ella nunca supo que si era un solo feto o eran dos. Y le pasó Correcto. eso. Y según los doctores le dijeron, ya cuando yo iba a nacer, que porque ella le dijo, pasé por esto y esto, como un conato de aborto, pero no la perdí porque yo hice lo mío, dijo ella, ¿no? Y el doctor que le dijo, seguro era un parto múltiple y perdiste uno. Y luego mis hermanos, cuando yo era pequeña, me recriminaban, me decían, venían dos, o sea, venía un hermanito y tú lo sacaste a patadas y todas esas cosas. Y yo me sentía como culpable, no, ¿cómo yo voy a, si venía un hermanito conmigo, cómo lo iba a sacar a patadas? O sea, me decían, tú lo mataste. Ok, yo no creía eso, yo decía, no, eso no puede ser, o sea, ¿cómo alguien puede decir que otro feto se va a salir si son tan grandes? Pensaba, yo digo, eso seguro fue que era que yo me iba a salir. Entonces Correcto. nunca tenía la conciencia de que podía haber un segundo, o sea, que podía tener un hermanito, aunque yo siempre quise, hasta hace poco, quería tener como un hermano menor o alguien así seguido a mí. Yo decía, le decía a mi mamá, tengo un hermano, como que le pedía un hermano. Y mi mamá me llama por otro nombre, que no es ninguno de los dos nombres míos. Ok, cuando empiezas a hablar de, hace poco descubrí que habían hermanos evanescentes. Y yo, bueno, ¿será que yo soy evanescente? No creo, todavía no creía. Y cuando empezaste, estabas hablando de la charla, yo sentía un dolor por dentro, sentí un dolor y me dio ganas de llorar. Y digo, miércoles, ¿por qué siento eso? Y yo digo, bueno, ese que estoy conectado con el dolor, como dice, ¿no? La culpa. Ok, cuando estaban haciendo el duelo también, mi amor, porque es un duelo que tenemos que vivir. Yo, bueno, lo tomé más así como que la culpa, como tú hablaste, que sentimos culpa inconsciente porque pensamos que por nosotros se perdió. Cuando estaban haciendo la meditación, me pasó que antes que la profesora Carla describiera, vieron estar en la barriga con el hermano, ya yo lo estaba viendo, ¿no? Pero el otro era un poquito más oscuro, el otro feto, y se veía, aunque era un feto, se veía mucho mayor, o sea, como que se le veía mayor, como mucha experiencia. Y un alma más vieja que nosotros. Y yo era como más clara, ¿no?
Y cuando yo le dije las palabras, bueno, en ese momento sentía dolor. Cuando mandan a decirle uno las palabras, yo sentía alivio al dolor. Yo, ay, qué rico, por fin. Siento alivio porque sentía dolor y ganas de llorar. Y cuando la profesora pasa la parte del otro hermano, que empieza a decirme las palabras de que él es mayor, o sea, y que se tenía que ir, ahí me volvió a dar dolor. Esa fue mi experiencia con la meditación de hermanos evanescentes. Gracias, de verdad, por esta charla. Muchas gracias a ti por compartir esa hermosa experiencia. Y bueno, ahora ya sabes y ya tienes muchas respuestas, al igual que quienes nos han estado acompañando en esta jornada. Muchas respuestas y como alguien escribía allí en el chat, ahora sí, ahora ya sabes que en realidad no eres bipolar. Ahora sabes que viniste acompañado, que eso forma parte de tu vida. La diferencia está en que vamos tomando conciencia y vamos identificando y separando si esa emoción, si eso que yo siento, si eso que yo quiero es mío o es de mi gemela. Y allí es como vamos aprendiendo a tomar decisiones y hacer algo con nuestra vida de una manera diferente. Voy a darle gracias por compartir tu experiencia, Ailén, hermoso. Y si tienes ganas de llorar, llora. Llora, que es liberador cuando hacemos estas meditaciones y estos movimientos, porque son movimientos del alma. Llora, llora con total tranquilidad y libertad. Le voy a dar la bienvenida a la maestra Milagros Ortega, nuestra directora. Ya está aquí. Bienvenida, maestra. Hola, muy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Asientan con la cabecita, sí, sí, sí. Bueno, yo estoy complacida, no he podido estar totalmente en la charla por la falta de electricidad, pero es nuestra historia, y gracias a estas investigaciones, gracias a los movimientos sistémicos, porque realmente es un campo quien te dice si ese gemelar existe o existió, es ese movimiento. Por supuesto, las experiencias, como mostró Edith, todas las fotografías, todos los estudios científicos y nuestras propias vivencias así lo corroboran. Entonces, es verdad, uno encuentra ese lugar que tanto a uno le cuesta y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Y resulta que cada niño no nacido es un espacio vacío y tu alma, para buscar el equilibrio familiar, intenta ocupar tantos espacios vacíos hay en el sistema. Y por supuesto, pagas un precio muy alto con ello. Por eso es que yo cada día estoy más enamorada de la filosofía del amor, la filosofía del maestro Bert Hellinger, porque te da una explicación que tú dices, ¿sabes qué? Eso sí me da paz. ¿Sabes qué? Eso era lo que yo estaba esperando que me dijeran porque yo no podía entender lo que yo estaba viviendo. Por lo tanto, gracias Edith, y una vez más doy gracias a todo el equipo y a todo el staff de ECOSIC, porque estas charlas son dadas no porque el tema sea comercial, no porque el tema guste más a unos que el otro, no. Los temas que nosotros escogemos son temas de nuestra vida diaria, de nuestro diario vivir, como digo yo. Y por eso hablamos con potestad, hablamos con experiencia, hablamos desde el amor. Y faltan muchas charlas todavía. Ahí están todo el equipo trabajando y haciendo de su historia la luz que brille para todos. Gracias nuevamente a todos los que escucharon el llamado y por supuesto, gracias Edith, gracias Carla. Carla es un gran ejemplo de trabajo en equipo, te damos las gracias porque cada vez que digo, Carlita, mira, ¿nos puede? Sí, maestra, cómo no, aquí estoy al servicio. Y eso es un acto de amor, servir y sobre todo servir a eso que nos gusta. Igualmente, Edith, la charla, sí, no maestra, para la semana que viene, ¿ya la tienes lista? Sí, entonces es para el viernes. Sí, maestra, está bien. No debemos dejar esperando a tanta gente que está con sed de saber de su historia. Fíjense estos testimonios que acabamos de escuchar.
Fíjense cada frase. Dejar para después lo que ya tenemos pudiera ser arrogancia. Nosotros estamos al servicio de aquellos que están esperando información. Entonces, yo simplemente les digo que pongan su manito en el corazón y desde allí honrar ese hermano gemelar, porque también es mi historia, también es la mía, también hablaba sola, también dormía con una almohada. Esa también es mi historia. Entonces, honrando a todos esos hermanos que nos ayudan a relacionarnos, esos hermanos que nos ayudan a compartir una vez que tú lo haces consciente. Entonces me despido de verdad llena de gozo, lleno de orgullo de ver a todo el equipo apoyando, a todo el equipo dando lo mejor de sí y por supuesto a todas las almas que dijeron sí y que yo pasé los mensajitos aún tarde porque estaba en un movimiento también con el agua, pero lo pasé y sé que hay gente, yo vi que estaban conectadas 50 personas y ahorita llegamos casi a 70 personas. Entonces yo doy las gracias a las personas que vieron el mensajito en su grupo y dijeron, sí, yo tomo esto. Gracias a todos. De verdad, Gracias, muy buenas maestra noches. Milagro. Gracias, buenas noches. Gracias. Vamos a terminar Buenas de ver, creo que quedan como 2 láminas. Allí, ok, como dice allí Brigitte Champetier de Rives, el movimiento de sanación siempre un movimiento de inclusión y reconciliación. Y allí si ven en la imagen, incluimos allí en esos espacios vacíos a esos gemelares y a esos niños no nacidos que también pertenecen. Por favor, pasa a la siguiente. Por allí hay algunas preguntas de cómo se representa en el árbol, si está dentro de la escuela, hay un módulo en el que se explica cómo es que se hace la representación en el árbol. También allí hay otra persona que dice que su niña no para de llorar. Mi amor, tú desde la adulta te puedes encargar, decirle a ese bebé que no nació, puedes hablar con él, llevarlo de tu vientre al corazón, que sí pertenece, que tiene un lugar, y te haces cargo para que tu niña no sea quien tenga esa carga, ese peso. Palabras sabias de nuestro maestro Bert Hellinger: el amor es eso, toda persona tiene el mismo derecho de pertenecer, tanto los vivos como los muertos, sin importar lo que hayan hecho, lo que hayamos hecho. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ya es el cierre. Tenemos la información, si quieres puedes pasar la otra, porque tenemos ya las inscripciones abiertas para la formación en constelaciones familiares. También quienes sean, y esto es modalidad distancia, modalidad online, vía WhatsApp, vía Telegram, tenemos actividades también vía Zoom. También, si ya eres constelador familiar, están abiertas las inscripciones para el diplomado en constelaciones familiares. Es el avanzado según la Hellinger Ciencia. Y tenemos ahora lámina final, todos los contactos, los canales oficiales, las redes sociales de nuestra escuela ECOSIG. Maestra Milagros, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por siempre acompañarnos en este camino, por guiarnos, por darnos la fuerza y por la oportunidad de compartir nuestra historia, que como lo dije hace un rato también, muchos de los que están aquí quizás se sentían solos, no están solos. Y el ser gemelo sobreviviente es algo más normal de lo que muchas personas creen, a pesar de que la ciencia quizás aún no lo corrobore con toda certeza, porque no es fácil. No es fácil lidiar con esto, pero en las constelaciones familiares y aquí en ECOSIG, nosotros estamos preparados y tenemos la guía también de nuestra maestra de Milagros y de nuestro maestro José Manuel para acompañarlos y apoyarlos. También estamos a la orden para hacer las constelaciones. Estén pendientes de nuestras redes también para los talleres fluviales, que también son hermosos y sanadores.
Y aquí tienen entonces a nivel nacional e internacional, pueden obtener información a través allí del correo ecosicoficial@gmail.com, nuestro Instagram @ecosicoficial, por el Facebook Ecosic, y nuestro canal de YouTube Ecosic Oficial, donde también se están subiendo las charlas. Muchísimas gracias a todos, honrada de haber contado con su presencia y poder compartir mi historia con ustedes también, y que ustedes hayan compartido sus vivencias conmigo. Gracias. Disculpa que llegué tarde. Un beso. Okay. Profe, una pregunta. Dime. Con esto comprendo que las personas que tienen hermanos gemelares que no nacieron, esa es una energía que lo acompaña siempre, y por eso es que uno no la entiende y se siente como todo lo que ustedes describieron. Sí, exacto, porque igual ellos pertenecen, igual forman parte de nuestra vida. Lo que pasa es que cuando ya tomamos la conciencia, vamos aprendiendo a identificar realmente quiénes somos, y por lo menos en mi caso y dentro de la escuela, a través de movimientos sistémicos, he ido ubicando cuál es mi lugar realmente entre mis hermanos, que como lo dije al inicio, yo ahora realmente soy la séptima. Entonces estuve viviendo toda mi vida en el lugar 2. En realidad entonces viví la vida del 3, del 4, del 5, del 6, hasta que por fin estoy en el mío, en el 7. Y de esa manera, yo ya estar en mi lugar, ya yo puedo identificar más fácilmente qué es mío y qué puede ser de uno de mis hermanos. Y también en la medida que yo les doy el lugar a ellos, que los honro, porque no los estoy ocultando, yo estoy diciendo, como lo comenté también, quizás a nivel laboral yo puedo decir, mira, estoy con mis gemelares, o estoy haciendo varias actividades, estoy con mis gemelares. Entonces, los nombro, les doy su lugar y empiezas a vivir de una manera diferente. Lleva su tiempo, y también, como lo dije, tenemos que vivir el duelo, porque es que es un duelo el que tenemos también, que ha estado allí con nosotros durante toda la vida. Y ahora vamos tomando conciencia de eso, pero podemos hacerlo diferente. Fíjate, gracias Edith, que ahorita escuchando no solamente es un camino para la transformación del que está aquí escuchando toda esta información, sino como madres podemos entender más a nuestros hijos, sobre todo cuando tú le preguntas qué carrera vas a estudiar, y entonces te nombran 2, 3 carreras, y tú dices, pero bueno, este muchacho es indeciso, ¿qué está pasando? Y eso nos invita a las madres a buscar ayuda de un constelador, de un coach sistémico, y decirle, sin caer en juicio con el niño, inclusive esos niños que hablan solo, esos niños que son muy tremendos, y les invito a que busquen ayuda para que también puedan apoyar a su hijo en este proceso, porque quizás está muy pequeño y no sabe explicar lo que siente. E igualmente esta información va para los maestros porque, bueno, Edith, creo que era tu caso, como son ambidiestros, entonces también los obligan a escribir con la mano derecha. Entonces los maestros con esta información ya pueden apoyarse y ir más allá, y por supuesto convocar a una reunión a los padres, y entre todos con una comunidad, colegio, escuela y por supuesto la familia, apoyar y estar al servicio del niño. Por eso es que esta mirada sistémica es totalmente, como su palabra lo dice, es para todos los contextos, se aplica a todo. Entonces, qué maravilloso es tomar esta información y llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente a nivel personal, porque sí, hay una conciencia individual en donde tú buscas tu paz, tú buscas tu calma, pero también recuerda que tú formas parte de una conciencia familiar, formas parte de una conciencia grupal, formas parte de una colectiva, y por supuesto, entonces estás en conexión con el gran todo. Y por eso, como decía Edith, entonces buscamos mascotas, o esa mata, esa plantica que siempre tenemos acá, o simplemente un amuleto, y dices, ¿sabes qué? Yo sin este amuleto no puedo vivir, y resulta que el amuleto es tu hermano gemelar. Entonces, qué bonito es llevar todo esto
a todas las miradas para poder apoyar sobre todo a los más pequeños de la casa. Yo de verdad encantada, como siempre digo, nosotros estamos al servicio de los más pequeños de la casa. Y también hay otros casos, maestra, también de casos de hiperactividad, que si quizás hay niños que dicen, no, pero es que ese niño es hiperactivo y quizás sin un diagnóstico apropiado o de estos medios como son las constelaciones familiares, tienen ciertos diagnósticos, los empiezan a medicar, pero resulta que los que somos gemelos sobrevivientes somos hiperactivos. Está en nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque es que nos tuvimos que mover y mover en el útero de mamá para podernos mantener en la vida. Entonces es algo que inconscientemente, por instinto, tenemos esa característica. Por supuesto, tenemos que meditar más, caminar, hacer ejercicio, hacer otras cosas para equilibrar un poco eso. Pero también sucede, y como lo decía la maestra Milagros, eso también puede servir para los maestros, para los padres, para comprender, porque quizás un niño tremendo, hiperactivo, lo que pasa es que también está como por 2, por 3 personas. Además que necesita estar activo para mantenerse en la vida. Eso es totalmente importante. Bueno, muchísimas. Tomarse una tacita de té calientico para recordar que estuvimos en el vientre de mamá. Aquí estoy yo conectada con mi madre, con esta tacita de peltre que un día nos regalamos ambos en un paseo. Pues aquí ahorita estamos honrando a mamá con tan solo honrar a nuestro hermano gemelar, con tan solo tomarnos un té y reconocer eso que está diciendo Edith, que estuvimos en el vientre y que tuvimos que mover y que tuvimos que decir sí a la vida, y en honor a esos que no pudieron nacer, nosotros estamos aquí. Entonces, bueno, gracias Edith, una vez más nos despedimos. Uno no se quiere despedir, ¿sabe? Uno quiere seguir aquí hablando y pasaríamos toda la noche conversando. Dígame a mí, que cuando dijiste que uno es hiperactivo, dígame esta que está aquí, Dios mío, que tiene tantos talentos gracias a mi gemelar. De verdad que lo honro y lo bendigo. De verdad que sí. Que mientras nos vamos saliendo de la sala, voy a dejar una canción de Carlos Vives que a mí me encanta y para honrar a todos nuestros gemelares, que es El Caballito, y para que nos movamos y brinquemos, y si quieren vean la coreografía y háganla para que muevan todas las células. Esta práctica es increíble. Uy, me da cagazón. Feliz noche, muchas gracias a todos por estar, por su presencia. Gracias, Carlita. Termino. Gracias por todo. Gracias, Magia, para sanar, por prestarnos la plataforma. Gracias, Ecosí. Gracias a todos. Vamos todos a imitar lo que haga el caballito. Vamos todos a imitar lo que haga el caballito. Ya se encojo mi caballito. Se encojo mi caballito. La camino mi caballito. Gracias a todos. La galopo mi caballito. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Brinco mi caballito.